Punto 18. Un automóvil, al desplazarse en línea recta, desarrolla una velocidad que varía en el tiempo, de acuerdo con la tabla de este ejercicio, que es esta. Inciso A. ¿En qué intervalos de tiempo el movimiento del auto muestra una aceleración? B. ¿En qué intervalo es nula la aceleración? C. ¿En qué intervalo es negativa? Y D. ¿En cuál es uniformemente acelerado su movimiento? Antes de responder a cada una de las cuestiones, vamos a analizar la tabla paso a paso. Notemos que el tiempo, que está medido en segundos, sufre una variación de un segundo en un segundo. Acá tenemos un segundo, un segundo, un segundo. Vamos de 1 en 1. Entonces, vamos de 1 en 1 desde 0 hasta el tiempo igual a 8. Entonces, si tomamos toda la tabla, tenemos un intervalo de 8 segundos. Los intervalos pueden ser tomados de acuerdo a la necesidad o a la pregunta, tomando cualquiera de estos puntos como inicial y uno posterior como final. Por ejemplo, puedo estudiar desde el segundo 2 hasta el segundo 5. Entonces tengo un intervalo de 1, 2, 3 segundos en este tramo. O puedo estudiar de 4 a 8. Entonces tendríamos 1, 2, 3, 4 segundos en el intervalo que estamos estudiando. Y todo va a depender de lo que nos pregunten para saber con qué intervalo trabajar. Eso con respecto al tiempo. Ahora, la velocidad está medida en metros por segundo. Vamos a ver qué es lo que pasa con la velocidad, si varía, si no varía, en el caso de que existan variaciones, si esas variaciones aumentan la velocidad o hacen que disminuya. Entonces, iniciamos. Cuando pasamos de 10 a 12, la velocidad aumentó en 2 metros por segundo. De 12 a 14, también 2 metros por segundo. De 14 a 16, 2 metros por segundo más. Y notemos de que cuando vamos del segundo 3 al segundo 4, no hay variaciones de velocidad. Era 16 y sigue siendo 16. Entonces, acá la variación es de 0. No cambió la velocidad. Y de este punto a este punto tampoco. No cambió, sigue siendo 16. Y en el siguiente segundo tampoco. Perdón, sí hubo una variación de velocidad que la vamos a poner con otro color. Ponemos verde. Pero acá la velocidad disminuyó, así que tenemos menos 1 metro sobre segundo al pasar de 16 a 15. Tenemos una disminución de 1 metro sobre segundo en la velocidad al pasar del segundo 5 al segundo 6. De 15 a 18, la velocidad aumentó en 3 metros sobre segundo y de 18 a 20 aumentó también, pero esta vez en 2 metros sobre segundo. Bien. Entonces, teniendo en cuenta esto, es que vamos a dar respuesta a las preguntas que tenemos. Inciso A. ¿En qué intervalos de tiempo el movimiento del auto muestra una aceleración? La aceleración existe cuando hay variaciones de velocidad. Entonces, variaciones de velocidad hay en este sector y en este sector. Por lo tanto, nos piden en qué intervalo de tiempo. Entonces, ¿dónde sucedieron, en qué instantes sucedieron estas variaciones? Del tiempo 0 al tiempo 3. Esta sería la respuesta A, que sería de tiempo igual a 0 a tiempo 0 segundos a tiempo igual a 3 segundos. Pero no es el único intervalo, sino que también hay variaciones acá, en todo lo que está con verde. Y pasamos de 16 a 15, de 15 a 18 y de 18 a 20. Por lo tanto, sería desde el segundo 5 hasta el segundo 8. También la respuesta para el inciso A. Entonces, de tiempo igual a 5 a tiempo igual a 8 segundos. Se cuenta desde acá porque 16 es diferente de
15, así que al pegar este salto iniciamos en el 5. Entonces ahí tenemos aceleración y en esta parte parece que no. No, porque las variaciones fueron igual a 0. Vamos a la pregunta B. ¿En qué intervalo es nula la aceleración? Es cuando no tenemos variaciones de velocidad. Entonces, no hubo variaciones de velocidad al pasar en estos tres momentos. Entonces, al pasar del segundo 3 al segundo 5. Entonces, aquí tendríamos del 3 al 5. A ver, del 3 al 5 tenemos la respuesta B. Entonces, no hubo variaciones de t igual a 3 segundos a t igual a 5 segundos. C. ¿En qué intervalo es negativa? Seguimos hablando de la aceleración, porque las preguntas vienen referidas a eso. Acá venimos hablando de la aceleración, así que esta pregunta también se refiere a eso. Y la aceleración es negativa cuando la velocidad disminuye. Y la velocidad disminuyó al pasar de 16 a 15. Disminuyó en 1 metro sobre segundo. Entonces tenemos el intervalo del segundo 5 al segundo 6. Otro color naranja. Entonces lo que está con naranja sería la respuesta para el inciso C. Cuando fue la aceleración negativa de t igual a 5 segundos a t igual a 6 segundos. D. ¿En cuál es uniformemente acelerado su movimiento? Bien, y aquí entra esta palabra, uniformemente acelerado. Sabemos que aceleración hubo en los dos intervalos que están marcados por lila, de 0 a 3 y de 5 a 8. Ahí hubo aceleración. O sea que hubo variaciones de velocidad. Pero, ¿cuándo las variaciones fueron en la misma cantidad de segundo a segundo? ¿Cuándo fue la variación aumentando o disminuyendo progresivamente en la misma cantidad cada segundo que pasaba? Eso sucedió acá, porque siempre el aumento era igual a 2. Entonces aquí tenemos aceleración constante. Y cuando tenemos aceleración constante, y lo vamos a marcar acá, veamos con este color, aquí tenemos aceleración constante porque las variaciones de velocidad son siempre las mismas. Cuando tenemos aceleración constante es cuando tenemos movimiento uniformemente acelerado. Y esto sucede en el intervalo del t igual a 0 a t igual a 3. Estamos hablando de esta parte del análisis. Entonces, la respuesta D sería de t igual a 0 segundo a t igual a 3 segundos. Desde acá hasta acá tenemos movimiento uniformemente acelerado porque tengo una aceleración constante que significa que cada segundo que pasa la velocidad aumentaba en 2 metros sobre segundo. En esta parte, que está con verde, y tomando desde acá, también tenemos movimiento variado con aceleración, pero no es uniformemente variado porque las variaciones de velocidad no son las mismas cada segundo. Punto 19. En la tabla del ejercicio anterior, considere el intervalo de tiempo de t igual a 0 a t igual a 3 segundos. Estamos hablando de esta tabla. A. ¿Cuál es el valor de la variación de la velocidad en dicho intervalo? Recordemos que siempre que tenemos ese triángulo me está diciendo variación de lo que pongo a continuación, que en este caso es variación de la velocidad. Y siempre que calculamos una variación de cualquier cosa, estamos hablando de las condiciones finales de ese algo, que en este caso es la velocidad, menos la velocidad inicial de esa variable. Entonces la variación de la velocidad es velocidad final menos velocidad inicial. Entonces, en el intervalo de 0 a 3, que es este, ¿cuánto ha variado la velocidad? Velocidad inicial es 10 y la velocidad final es 3 para ese intervalo.
Entonces sustituimos en la fórmula velocidad final, 16 metros sobre segundo, menos velocidad inicial, que es 10 metros sobre segundo. Por lo tanto, la variación de la velocidad es de 6 metros por segundo. Claro, porque en cada segundo la velocidad aumentaba de 2 en 2, en realidad aumentó 3 veces 2, que sería 3 por 2, 6 metros por segundo. Estamos hablando de ese valor. Bien. Punto B. Empleando su respuesta a la pregunta anterior, calcule la aceleración del auto en tal intervalo. Recordemos que estamos hablando del tiempo 0 al tiempo 3. Por lo tanto, antes de seguir, vamos a calcular también la variación del tiempo, que es tiempo final menos tiempo inicial. El tiempo final es 3 segundos y el inicial 0 segundos. Por lo tanto, la variación del tiempo es igual a 3 segundos. Tenemos entonces ya la variación del tiempo y la variación de la velocidad. La aceleración se calcula variación de velocidad sobre variación de tiempo. Entonces, empleando las respuestas anteriores, la variación de velocidad era 6 metros sobre segundo y la variación del tiempo 3 segundos. Hacemos la división, 6 dividido 3, 2 metros sobre segundo al cuadrado, ya que se multiplica S con S y nos da segundo al cuadrado, y ahí obtuvimos la aceleración. Esto significa que la velocidad del móvil en ese intervalo de 0 a 3 aumenta de 2 en 2 en cada segundo que pasa. El aumento de la velocidad es de 2. Para dar respuesta al inciso C, que dice exprese con palabras, como se hizo en el ejemplo 1, lo que significa el resultado que obtuvo en el inciso B, o sea, este resultado. Este resultado significa, o sea, 2 metros por segundo al cuadrado, significa que la velocidad del móvil aumenta en 2 metros por segundo cada segundo que pasa. Exactamente lo que vemos que sucede acá. La velocidad aumenta en 2 metros por segundo cada segundo que pasa. Entonces, la variación de la velocidad vemos que se puede calcular restando velocidad final con velocidad inicial o multiplicando el tiempo total, que es 3, por la aceleración. Entonces, como conclusión, vamos a escribir algo que nos va a servir para los siguientes puntos. La variación de velocidad es velocidad final menos velocidad inicial, pero también se puede calcular como la multiplicación de la aceleración por el tiempo. Lo demostremos con este ejemplo. Velocidad final, dijimos que era 16 metros sobre segundo, y la velocidad inicial 10 metros sobre segundo. Hacemos la resta y nos da 6 metros sobre segundo. Por otro lado, yo tengo una aceleración de 2 metros sobre segundo al cuadrado. Lo que estamos haciendo es sustituir la A por 2. Y el tiempo, que es 3 segundos, o la variación del tiempo. Simplificamos cruzado, el segundo se va con el cuadrado y hago 2 por 3, 6 metros sobre segundo. Entonces la variación de la velocidad se puede calcular de esta manera o de esta manera y obtendremos el mismo resultado. Todo va a depender de los datos que tengamos disponibles para ver cuál de las dos fórmulas utilizamos. Punto 20. Un cuerpo en movimiento rectilíneo uniformemente acelerado desarrolla en el instante t igual a 0 una velocidad inicial de 5 metros sobre segundo y su aceleración es 1,5 metros sobre segundo al cuadrado. A. Calcule el aumento de la velocidad del cuerpo en el intervalo de 0 a 8 segundos. B. Halla la velocidad del cuerpo en el instante t igual a 8 segundos. C. Tras el diagrama BT para el intervalo de tiempo considerado. Y D. ¿Qué representa la pendiente de la gráfica? Vamos con los primeros y vamos a analizar los datos de los que disponemos y qué es lo que nos están pidiendo con ayuda de esta tabla de valores. Nos piden que analicemos la situación del segundo 0 al segundo 8. Sabemos que en el segundo 0 el móvil ya tenía una velocidad de 5 metros sobre segundo y nos piden cuánto, en el inciso A, cuánto aumentó la velocidad. Dice A, calcule el aumento de la velocidad del cuerpo en el intervalo de 0 a 8. O sea que nos están pidiendo cuál fue
la variación de la velocidad. Recordemos que la variación de la velocidad se puede calcular como velocidad final menos velocidad inicial o como aceleración por tiempo. Velocidad inicial tengo y la velocidad final no la tengo, así que no puedo utilizar esta fórmula. La aceleración sí nos da el problema, que es 1,5 metros sobre segundo cuadrado. Y el tiempo sí, porque la variación del tiempo, en este caso, sería tiempo final menos tiempo inicial. Y conocemos el inicial, el final es 8 segundos y el inicial 0 segundos. 8 menos 0, 8 segundos tenemos en la variación del tiempo, que es el valor que se sustituye en esta posición. Entonces, ¿cuál fue la variación de la velocidad? La variación de la velocidad, aplicando la fórmula aceleración por tiempo, es 1,5 metros sobre segundo al cuadrado por 8 segundos, que es este valor. Simplificamos el cuadrado con el segundo y hago 1,5 por 8, que nos da 12 metros sobre segundo de variación. Veamos qué significa este resultado. Dijimos que la variación sería cuánto aumenta al pasar desde acá hasta acá. O sea que tenemos una variación de velocidad de 12 metros sobre segundo. Eso es lo que aumentó. Y entonces, ¿cuál será la velocidad final? Vamos al inciso B. H, la velocidad del cuerpo en el instante t igual a 8 segundos. O sea, la velocidad en este lugar. Si yo ya tenía una velocidad de 5 y a eso le agregué 12 metros sobre segundo, tendría entonces acá una velocidad de 17 metros sobre segundo. ¿Cómo hacemos el cálculo ahí? Podemos decir, la variación de velocidad es velocidad final menos velocidad inicial. Ahora, si yo quiero la velocidad final, o sea el 17, tendría que a la variación sumarle la velocidad inicial. La pasamos sumando hacia el otro lado. Entonces tendríamos la variación, que es de 12 metros sobre segundo, más la velocidad inicial, que era lo que ya teníamos. Hacemos la suma y así obtenemos 17 metros sobre segundo, que sería la velocidad final. Y esta sería la respuesta a el inciso B. Aprovechando que ya tenemos esta tabla para la situación, vamos a ver qué más podemos analizar con respecto a este fenómeno. Y vamos a completar para ello la tabla. Recordemos que la aceleración para este problema era de 1,5 metros sobre segundo al cuadrado, un valor positivo que me indica que la velocidad aumenta de 1,5 en 1,5 metros por segundo cada segundo que pasa. Entonces aquí tenemos intervalos de un segundo, un segundo, un segundo, un segundo. Entonces, podemos saber a partir de este dato que la velocidad tiene que aumentar de 1,5 en 1,5. Entonces, al pasar de 5 a 6,5, la velocidad aumenta 1,5, ya que pasó un segundo y cada segundo la velocidad tiene que aumentar en 1,5 metros sobre segundo, según la aceleración. Entonces acá tenemos 1,5 metros sobre segundo más, y al pasar de acá tenemos otros 1,5 metros sobre segundo más, porque pasó un segundo al pasar del 1 al 2, y así tengo más 1,5, más 1,5, más 1,5, más 1,5, más 1,5, más 1,5, hasta llegar a 17. Entonces tengo el 1,5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 veces. 8 veces 1,5 metros por segundo. Y cuando digo 8 veces, estoy diciendo durante 8 segundos. Lo que estoy haciendo es multiplicar el tiempo por la aceleración.
Entonces hacemos 8 por 1,5 y nos dan la variación. Porque ¿qué es lo que acabamos de hacer? Lo que acabamos de hacer es calcular la variación de la velocidad multiplicando la aceleración por el tiempo, que ya lo hicimos anteriormente, sino que ahora estamos viendo por qué se hace. Notemos de que tenemos 8 veces un aumento de 1,5 metros por segundo. Por eso es que se hace esta cuenta. Vamos a los siguientes incisos. Inciso C. Trace el diagrama BT para el intervalo de tiempo considerado. O sea, para el intervalo de 0 a 8 segundos. Aquí tenemos el esquema, en el eje horizontal el tiempo y en el vertical la velocidad. Sabemos que tenemos que graficar desde el tiempo igual a 0 segundos hasta el tiempo igual a 8 segundos. En el tiempo 0 teníamos una velocidad de 5 metros sobre segundo y en el tiempo igual a 8 tenemos una velocidad de 17 segundos. Por lo tanto tenemos estos dos puntos. Los unimos y ya tenemos la gráfica. También podríamos representar todos estos puntos y estarían en esta zona. Inciso D. ¿Qué representa la pendiente de la gráfica? Ya vimos que para calcular la pendiente de una recta lo que tenemos que hacer es formar un triángulo, sobre todo utilizando los puntos conocidos como referencias para formarlo. Entonces aquí vemos que tenemos un triángulo. Siempre la pendiente es con relación a este ángulo, al ángulo que se forma con el semieje positivo. Entonces, acá tenemos cateto opuesto y cateto adyacente. La medida del cateto opuesto es la distancia esta, que sería igual a la distancia entre 5 y 17, que es igual a 12 metros por segundo, porque 17 y 5 son metros sobre segundo. Entonces eso tengo como cateto opuesto a este ángulo. Y como cateto adyacente, el tiempo que es de 0 a 8, porque esta medida es igual a esta medida. O sea, la variación del tiempo. Tengo 8 segundos. Ya vimos que la pendiente de la gráfica es la tangente. Entonces, la tangente del ángulo es igual al cateto opuesto, que es 12 metros sobre segundo, sobre 8 segundos. Hago 12 dividido 8 y el resultado es 1,5, ese con ese se multiplican, metros sobre segundo al cuadrado. ¿Cuál sería la respuesta entonces? Dice, ¿qué representa la pendiente de la gráfica? Y entonces la pendiente de la gráfica representa la aceleración. Una, porque la unidad de medida es metros sobre segundo al cuadrado y aparte ya sabíamos que para este problema la aceleración valía 1,5. Podemos seguir analizando este gráfico y lo vamos a hacer. Dijimos en videos anteriores que el área debajo de la gráfica es esto que está con azul, toda el área que está debajo representa la distancia. Notemos que la forma geométrica de toda la figura viene a ser un trapecio. Y el área de los trapecios es base mayor más base menor sobre 2 por la altura. Esta sería la base mayor y esta la base menor, sino que estaría como acostado del trapecio y esta sería la altura. Por lo tanto, la distancia, que es el área de este trapecio, sería la base mayor, que es la medida igual a 17, o sea, la velocidad final, porque sería igual a este largo. Estaríamos hablando entonces de que acá tengo 17 metros sobre segundo de base mayor, más la base menor, que sería esta distancia, o sea, este pedacito que mide 5 metros sobre segundo, eso sobre 2, y el resultado por la altura. Como está acostado el trapecio, la altura viene a ser esta, o sea, 8 segundos.
Hacemos la suma 17 más 5, que es 22 metros sobre segundo, dividido 2 por 8 segundos. Segundo con segundo se va, 22 dividido 2 es 11, y 11 por 8 es 88 metros, que fue la única unidad que nos quedó. Recordemos de que no nos están pidiendo en este punto calcular la distancia, pero lo hacemos para aprovechar la gráfica y para poder relacionar todos los temas y todas las variables y darle un significado más profundo. Vamos a ver otra forma de calcular la distancia calculando el área. Otra manera de calcular el área de esta gráfica es dividir el trapecio en dos figuras. Tenemos aquí un rectángulo, tenemos arriba un triángulo y acá abajo un rectángulo. Podríamos decir que esta va a ser el área 1 y esta va a ser el área 2. Entonces el área total la deberíamos calcular sumando el área 1 más el área 2. Entonces, acá tenemos un rectángulo y el área de la fórmula para calcular el área de un rectángulo es multiplicar la base por la altura. Entonces tenemos de base 8 y de altura 5. O al revés, 5 por 8. Tendríamos 5 metros sobre segundo por 8 segundos. Porque no nos olvidemos de que este 5 es velocidad y se mide en metros por segundo. Entonces ahí tendríamos el área 1, que es base por altura porque tenemos un rectángulo. Y el área 2 es base por altura sobre 2 porque tenemos un triángulo. Tenemos este triángulo que sería el área 2. Y ahí decimos que tenemos de esta medida, que es del 5 al 17, ya dijimos que era de 12 metros sobre segundo, por la altura, o por el tiempo podemos intercambiar, o sea, podemos hacer esto por esto o al revés. Y de base seguimos teniendo 8 acá, esta medida. O sea, 8 segundos. Y ese resultado dividido 2, que es lo mismo que multiplicar por medio, o sea que esto podría ser 5 metros por segundo por 8 segundos más un medio, en lugar de poner sobre 2, por 12 metros sobre segundo por 8 segundos. Antes de proceder con las cuentas, vamos a ver qué fórmula estamos usando. Entonces, estamos calculando la distancia a partir de la suma de las dos áreas. 5 era la velocidad inicial por 8, que es el tiempo, más un medio por la variación de la velocidad por el tiempo. Pero recordemos que la variación de la velocidad también la podemos escribir como aceleración por tiempo. Era una de las fórmulas que vimos en las que se puede calcular la variación de la velocidad por el tiempo. Si operamos algebraicamente, esto será igual a un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado, porque t por t viene a ser tiempo al cuadrado. Y allí es donde tenemos la demostración de la fórmula de la distancia, de una de las fórmulas de la distancia que surge de calcular la suma del área del rectángulo más el área del triángulo. Entonces no nos olvidemos de que acá este 12 es la variación de la velocidad, o sea, aceleración por tiempo. Vamos entonces a hacer el cálculo, a ver si también nos da 88 como lo hicimos anteriormente. Entonces la distancia debe ser igual a 5 por 8, 40, segundo con segundo se va y me da metros, más
1 medio por 12, que sería 6 por 8. O sea, 1 medio por 12 es 6 y 6 por 8 es 48. El segundo con el segundo se va y nos queda el metro. 40 más 48, 88 metros, que es el valor que usamos con la forma anterior. Y ahora podemos hacer también con la fórmula hallada, que era velocidad inicial por tiempo más aceleración, 1 medio por la aceleración por el tiempo al cuadrado. Tendríamos velocidad inicial 5 metros sobre segundo por el tiempo de 8 segundos más 1 medio por la aceleración, que era 1,5 metros sobre segundo al cuadrado, por 8 segundos al cuadrado. Ahí tenemos todos los datos. Separamos en términos, simplificamos segundo con segundo, 5 por 8, 40 metros, más 1 medio por 1,5 metros sobre segundo al cuadrado, y 8 al cuadrado, 64. Pero este 2 se distribuye para el 8 y para la s, por lo tanto la s también me queda al cuadrado. Separando en términos, simplifico segundo cuadrado con segundo cuadrado, hacemos 40 más 1 medio por 1,5 por 64, nos da 44 metros, lo puedes comprobar con la calculadora. 48, perdón. Hacemos la suma de 40 más 48 y nos da 88 metros nuevamente. Esto se pide en uno de los incisos siguientes, creo que justo en el que sigue, y para darle respuesta tenés que seguir este procedimiento. De todas maneras vamos a ir a analizar. Inciso 21. Como ya vimos, la fórmula D igual o distancia igual a velocidad inicial por tiempo más 1 medio por aceleración por tiempo al cuadrado se obtuvo calculando el área bajo la gráfica BT. Inciso A. Señale en la figura 3.15 la parte del área bajo la gráfica que corresponda a la fracción velocidad inicial por tiempo. Haga lo mismo para la fracción 1 medio por aceleración por tiempo al cuadrado. Entonces, esta es la figura 3.15. Esta es una gráfica ya similar a la que analizamos en el punto anterior. Y nos dice que señalemos qué parte de la gráfica corresponde con cada una de las partes de la fórmula. Ya vimos que el rectángulo, la parte de abajo, se corresponde con la forma velocidad inicial por tiempo, mientras que el triángulo con la que tiene, con la parte de la fórmula que dice 1 medio por aceleración por tiempo al cuadrado. Entonces, si podés hacer con distintos colores, esta parte para el rectángulo y esta parte para el triángulo y esta parte para el rectángulo. Entonces, la distancia es el área 1 más el área 2, y el área 1 es velocidad inicial por tiempo más el área 2, que es 1 medio por aceleración por tiempo al cuadrado. Entonces ya dimos respuesta al inciso A. B. Emplee la fórmula citada para calcular la distancia que recorrió el cuerpo del ejercicio anterior en el intervalo de 0 a 8 segundos. Y eso es lo que ya hicimos, lo que nos pide ahí es esta cuenta. Utilizar esta fórmula para calcular la distancia. Punto 22. Inciso A. Un cuerpo en movimiento uniformemente variado con velocidad inicial v sub 0 y aceleración a recorre una distancia d. ¿Cuál es la ecuación que permite calcular la velocidad al final del recorrido en función de estos datos? Observe que el tiempo t no es un dato del problema. Una fórmula que no tiene t es esta, que no tiene el tiempo. Velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 por aceleración por la distancia. Todas estas variables mencionadas en el inciso A. Y si quiero la velocidad final, lo que tengo que hacer es pasar el exponente 2 como raíz cuadrada hacia la derecha. Inciso B. Un automóvil se desplaza a una velocidad de 12 metros sobre segundo. En el instante dado, t igual a 0, el conductor aplica los frenos, haciendo que el auto adquiera un movimiento
retardado, con una aceleración cuyo valor numérico es 1 metro sobre segundo al cuadrado. Calcule la velocidad del auto después de recorrer una distancia de 40 metros. Lo que vamos a hacer, como no tenemos el dato del tiempo y sí tenemos la velocidad inicial, la aceleración y la distancia recorrida, lo que vamos a hacer es utilizar esta fórmula. Entonces, la velocidad inicial es 12 metros sobre segundo, todo eso elevado al cuadrado, más 2 por la aceleración, que es negativa, menos 1 metro sobre segundo al cuadrado, negativa porque la velocidad va disminuyendo durante el frenado, y la distancia, 40 metros, la distancia recorrida. Separamos en términos para no equivocarnos, entonces resolvemos esta potencia, 12 al cuadrado, 144, y recordemos que el cuadrado se distribuye para el 12, para el metro y para el segundo. Por lo tanto, el metro también quedará al cuadrado, y así también el segundo. Podemos hacer esta multiplicación de 1 a 2 por 1 a 2, y 2 por 40, 80. Más por menos por más es menos, metro por metro, metro cuadrado, y segundo cuadrado queda tal cual. Podemos hacer esta resta, 144 menos 80 es 64, y se puede restar ya que las unidades son las mismas, estamos hablando de términos semejantes. Entonces tendríamos 64 metros cuadrados sobre segundos cuadrados. Luego calculamos la raíz a 64, que es 8, la raíz de m cuadrado, que es m, o la raíz de metro cuadrado, que es metro, y la raíz de segundo cuadrado, que es segundos. Y ahí ya tenemos la velocidad final del móvil. Disminuyó de 12 a 8 la velocidad, no se detuvo, pero disminuyó su velocidad como causa de la aceleración negativa, que fue consecuencia del frenado. Punto 23. Un cuerpo que parte del reposo se desplaza en línea recta con aceleración constante. En este caso, A. ¿Qué tipo de relación existe entre D y T? Para poder dar respuesta a este inciso, lo que vamos a hacer es un ejemplo. Vamos a suponer que un móvil tiene una aceleración de 3 metros sobre segundo, parte del reposo, porque es lo que nos piden, parte del reposo, entonces la velocidad inicial es 0. Y vamos a hacer una tabla de valores para distintas situaciones. Esta es la fórmula de la distancia, velocidad inicial por tiempo más medio por aceleración por el tiempo al cuadrado. Como la velocidad inicial es 0, y 0 por cualquier número que le demos a t siempre nos va a dar 0, se puede anular este término y simplemente nos queda la distancia igual al segundo término. En esta tabla le dimos al tiempo los valores 0, 2, 4 y 6, porque son fáciles de calcular. Cuando sustituimos el 2 acá, en t al cuadrado, el resultado de esta parte únicamente, o sea, del tiempo al cuadrado, es 4. Cuando sustituimos el 4, 4 al cuadrado 16, y cuando sustituimos el 6, 6 al cuadrado 36. Si estos valores de t al cuadrado se multiplican por 1 medio por 3, o sea que en este caso sería 1 medio por 3 metros sobre segundo al cuadrado por t cuadrado. Hago 1 medio por 3 y es 3 medios, esto es 3 medios metros sobre segundo al cuadrado por el tiempo al cuadrado. Bien. Para hacer la cuenta fácil, vamos a borrar esto. Bien. Y ahí estamos. Entonces, ya haciendo este cálculo, nos queda simplemente el número 3 medios para multiplicar por el tiempo al cuadrado. O sea que tenemos que hacer 3 medios por 4, que es 6, 3 medios por 16, que es 24, y 3 medios por 36, que es 54, para hallar la distancia. Ahora notemos, analizando estas dos columnas, que si hacemos la gráfica va a ser una gráfica que pasa por 0, pero graficando el tiempo al cuadrado en el eje de las X y la distancia en este lugar. Si hacemos eso, esto va a ser una recta que pasa por el origen de coordenadas. Una recta que pasa por el origen de coordenadas me indica de que la relación entre las variables que están en los ejes
es directamente proporcional. O sea que podemos ir diciendo que la distancia es directamente proporcional, pero no al tiempo, sino al cuadrado del tiempo. La distancia es directamente proporcional al cuadrado del tiempo. ¿Qué sería la respuesta a esta pregunta? ¿Qué tipo de relación existe entre D y T? Por otro lado, analicemos si se cumplen las condiciones de las relaciones directas, siempre analizando estas dos columnas. 0 va con 0, eso sí. Ahora, si yo multiplico al 6 por un número, para que me dé 24, ese número debe ser 4. La otra variable terminará multiplicada por el mismo número, o sea, 4 por 4, y efectivamente, ya que 4 por 4 es 16. Para que la relación sea directa, al multiplicar o dividir uno de los valores, en este caso el 6, el otro queda multiplicado o dividido por el mismo número, en este caso multiplicado. Si yo multiplico al 6 por 4, este 4 también se multiplicará por 4. En cambio, también, si al 6 lo multiplico por 9, nos da 54, deberemos multiplicar al 4 también por 9, y nos da 36. O sea que sí, existe una relación directa. Otra de las condiciones de la relación directa es que al dividir dos pares, dos elementos de un par, o sea, el 6 sobre el 4 me tiene que dar lo mismo que el 24 dividido 16 y que el 54 dividido 36. En todos los casos, el resultado de esto es 3 medios. O sea, este número. Efectivamente, entonces, la relación que existe entre la distancia y el tiempo es que la distancia es directamente proporcional al cuadrado del tiempo. Ahora, si hacemos el croquis de por t, o sea, ya sin tener en cuenta esta columna, sino el tiempo con la distancia, la gráfica debe ser así, una curva, ya que esto viene de una función cuadrática, que pasa por 0. Esta sería una parte de la parábola y esta sería la otra, pero como no existe el tiempo negativo, acá tendríamos el tiempo, esta parte de la parábola de la cuadrática no se dibujará. Tendríamos en este caso el tiempo y la distancia, ya sin tomar en cuenta esta columna. Ahora, cuando tenemos el tiempo al cuadrado y la distancia, la gráfica debe ser una recta que pasa por 0.